Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar, andamos escasos de tiempo. Normalmente las sesiones del aula de la ciudad, Jorge y yo, el año pasado decidimos empezar a las 7, lo que ocurre es que a las 7 mucha gente está trabajando todavía y por eso este año hemos decidido, de momento, empezar a las 8. Bueno, y naturalmente, bienvenidas y bienvenidos todos a este acto del aula de la ciudad. A un acto del aula de la ciudad sobre el tema de la EDUSI, como saben, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Está haciendo una pequeña encuesta poco científica, ¿no?, a amigos y conocidos, y yo creo que más del 90% no sabían lo que era la EDUSI. Sabían que eran las cigarreras, pero no que era la EDUSI. La EDUSI es el acrónimo de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. En aquella reunión, en fin, aunque luego se va a hablar, recoge los barrios, una serie de barrios entre los dos castillos, Santa Bárbara y San Fernando. Hace 3 años nos reunimos aquí, entonces todavía estaba el tripartito, había algún político del tripartito, personas de la asociación del Movimiento Ciudadano, etc. Entonces, aquella reunión no se había empezado todavía, se había hecho simplemente un proceso participativo para desarrollar un proyecto para enviar a Europa para la concesión de esta ayuda, que es un proyecto bastante, tiene una inversión de 22 millones, financiados al 50% por el Ayuntamiento y por Europa, ¿no? Entonces, se había hecho en aquella mesa redonda, bueno, pues nos congratulamos de que este proyecto, muy bien dotado, como digo, se dirigiese a una de las áreas con una problemática de vulnerabilidad social más clara de la ciudad. El estudio que hizo un equipo de sociólogos sobre este área definía así la vulnerabilidad como la suma, establecía una ecuación, era vulnerabilidad igual a desempleo más pobreza más exclusión. Voy a decir algunos de los datos, de los indicadores de vulnerabilidad del área, aunque son datos agregados. Esto, claro, naturalmente cuando se hizo, están sacados del informe inicial, cuando se hizo el estudio se trabajó a escala de todo el sector. A mí me parece, yo creo que echamos en falta que en el desarrollo de la EDUSI no se haya trabajado de una manera más sectorializada en los barrios, para sacar indicadores sociales, económicos, urbanísticos, etcétera, en determinados sectores, porque pensamos que las diferencias son notables. Bueno, en términos globales, en primer lugar la población. La población es unos 34.000 habitantes, que están en torno a un 9,77%, que es algo menos de la que había hace 20 años, es decir, que era un 12%. O sea, que se puede detectar un descenso de la población. No excesivamente acusado, pero sostenido. Esto es otra de las cosas que hubiera reflejado mejor un análisis sectorial. En segundo lugar, desde el punto de vista de la edad de la población, hay un indicador de dependencia claro. El 23% de la población tiene más de 65 años y el 7,22% más de 79 años, ¿no? En cuanto a la inmigración, 1 de cada 5 residentes es extranjero. Cuidado, esto se hizo también antes de la COVID. Probablemente también la COVID habrá influido, pero bueno, pero no creo que sea para bien, precisamente. En cuanto a un indicador de vulnerabilidad social, los usuarios de servicios sociales, pues está en torno a casi el 8%, cuando en Alicante no llega al 5%. El paro, también otro factor que puede haber cambiado, tengo datos de Pla Carolinas que es del 25%, ¿no?
Y desde el punto de vista de la vivienda y del urbanismo, fíjense, el tema de la vivienda a mí me parece especialmente preocupante. Es algo que además desde el punto de vista empírico se puede detectar, se puede percibir mediante un paseo, dándose un paseo por el barrio. Fíjense, viviendas vacías, un 18,09%, cuando en Alicante está en torno al 13%. Viviendas no accesibles, un 71,27%, cuando en Alicante está en torno al 50%. Viviendas en estado ruinoso, un 15,58%, en Alicante un 10%. Estos datos a mí me parecen extraordinariamente preocupantes y luego insistiré sobre esta cuestión, ¿no? Y zonas verdes, bueno, zonas verdes que no hay más que ver el plano de la zona, es una compactación no muy densa, ¿eh? Está en torno a 250, 300, otra cosa que también son datos agregados, no sabemos por zonas, pero claro, el porcentaje de zonas verdes en la zona de UCI es de 1 metro cuadrado por habitante, cuando en Alicante está en torno a 9 metros cuadrados por habitante. En este momento, 3 años después, se debía de hacer una evaluación de lo que se ha hecho. No hay un documento, que yo sepa, no hay un documento municipal explícito, pero bueno, hay mucha documentación donde se puede ver en la página web, en la prensa, de lo que se está haciendo. Y voy a pasar a hacer un repaso rápido. Bueno, pues se ha trabajado en temas de urbanización de espacios públicos. Se ha cambiado la iluminación urbana a otra más eficiente desde el punto de vista energético. Se ha intervenido en edificios de uso público. Se ha intervenido en los espacios del entorno San Fernando y Tosal. Y, por supuesto, se ha puesto en marcha el concurso y el proyecto de las cigarreras. Otra de las acciones que el Ayuntamiento considera relevante de la EDUSI ha sido mejoras y accesos de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Parece que se pretende convertir a los barrios del área en territorios inteligentes. Yo, francamente, esto no lo tengo muy claro, ¿no? O sea, creo que hay una prioridad de problemas que no son precisamente las TIC. A mí me parece, y esto es un apunte que no es del tema de hoy, pero que en el discurso sobre las nuevas tecnologías está produciendo una despolitización en la sociedad y en las ciudades. Cuando se habla de sostenibilidad, incluso, ¿no? Cuando se habla de digitalización, todo el mundo, todo está de acuerdo, porque es ciencia y es técnica y nadie se opone. Cuidado con este tema. Yo creo que tiene implicaciones ideológicas, pero eso es otra cuestión, como digo. En fin, lo que quiero decir es que, para concluir esta parte, es que no se está interviniendo, en mi opinión, no se está interviniendo en las variables fundamentales de vulnerabilidad, los temas de la vivienda, los temas de desigualdad. Ha aparecido un nuevo problema. Por favor, ¿me podéis...? Aquí está. Pasa... Sí. ¿Puede mover la primera, la de Alicante? Hace 4 años Airbnb prácticamente ni lo conocíamos. Y ahora es una realidad apabullante en la ciudad y en el barrio. Como saben ustedes, esta forma de capitalismo de plataforma como Uber y las de comida a domicilio, ¿no? Esto está generando unos efectos en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades turísticas, no solo en las zonas turísticas, sino en otros espacios más cotidianos. Está generando aumento de los precios de alquiler de las viviendas, cierre de oferta de pisos para vivienda permanente en alquiler, expulsión de clases medias y bajas. Es decir, cuando la forma de la ciudad se organiza en torno al turismo, el paisaje cotidiano, social y humano desaparece. El espacio urbano se convierte en un espectáculo. La ciudad turística lleva al ciudadano al desarraigo personal y colectivo, y su ciudad se convierte en algo ajeno a él. En mi opinión, pasando a otra cuestión, el proyecto de las cigarreras, que es la estrella de esta operación, ha puesto de manifiesto la carencia de una estrategia cultural en la ciudad por parte del Ayuntamiento. Esto lo tengo clarísimo. Es decir, no hay un proyecto cultural para Alicante. Esto además lo he visto en el proceso participativo de las cigarreras en el que he tomado parte.
incluso, y esto es lo tremendo, por las últimas noticias que tenemos, incluso se renuncia a trabajar por ese proyecto cuando se cede o cuando se contrata a empresas privadas para que gestionen el patrimonio cultural. Yo eso lamento ser tan duro delante del señor concejal, que ha tenido la amabilidad de venir, cuando no es normal que los concejales acudan a nuestras convocatorias, pero es así, lo veo así. Es decir, yo no creo que la iniciativa privada sea mala en sí mismo, pero tiene que estar justificada por algo. Pero primero hay que trabajárselo y ver los problemas que hay para echar mano de la iniciativa privada. En fin. Bueno, he tenido la oportunidad de participar en los procesos ciudadanos en el tema de las cigarreras. Porque estaba convencido de que era una oportunidad realmente de mejorar, de avanzar cualitativamente en los procesos participativos de esta ciudad. Y francamente nos han reunido una serie de personas para que mostremos nuestras preferencias por los usos. Entonces aquello ha sido más una consulta ciudadana, que está bien, pero no tiene nada que ver con la participación, que después lo comentaré al final. Estoy terminando ya. Sin embargo, una buena noticia ha sido la aparición de un grupo de jóvenes arquitectos, artistas, que se han organizado como plataforma de la que se llama La Cuarta Piel, organizando actividades y debates en torno a las cigarreras y en torno al barrio, que me parece muy estimulante, ¿no? Han publicado un libro que está hoy aquí y es uno de los motivos por la que nos hemos reunido en esta mesa redonda. Yo espero que este grupo de vida efímera como tantas otras iniciativas, que no sea de vida efímera como tantas otras iniciativas en la ciudad. Finalmente, para terminar, quiero hacer una reflexión sobre la participación ciudadana. En mi opinión, la participación ciudadana va mucho más allá de la práctica social reivindicativa para resolver problemas concretos. Es una práctica, yo creo que es una práctica social creativa, ¿no?, dirigida a la transformación de la ciudad como espacio de vida en común y de las personas, de los ciudadanos, como personas autónomas con capacidad para debatir sobre el futuro de sus vidas en la ciudad. Este modelo de participación tiene un contenido pedagógico y sabemos que la educación es uno de los pilares de la democracia. Por eso, una participación entendida así contribuye a extender una cultura democrática de la ciudad. La participación ciudadana que yo defiendo no pretende tomar el poder, sino precisamente transformar las relaciones de poder en otras más transparentes y más justas. Esto es la introducción que quería hacer. Y sin más, tiene la palabra el señor concejal, que es el concejal de urbanismo. Bueno, yo creo que con esa está bien presentado, es arquitecto, y creo que ya le conocemos bastante por su trayectoria, su intensa trayectoria municipal en esta legislatura. Cuando quieras. Bueno, la verdad es que, José Ramón, son muchos años peleando por la ciudad, agradecértelo. Yo tuve la suerte de ser alumno suyo, o sea que también sé lo que es tenerlo de profesor, así que gracias. También gracias por la invitación, porque yo creo que al final yo puedo contar un poco y realmente llevo urbanismo, sé que hoy soy el interlocutor del ayuntamiento y que eso al final del equipo de gobierno habrá muchas preguntas que me preguntéis y que tengan que ver con áreas que no son la mía, pero bueno, yo intentaré de alguna manera dar cabida a todo lo que sé desde mi área y a ver si hay alguna cosa que no tiene que ver con urbanismo que puedo también pues aportar luz. Mi intervención va a ser muy breve. Yo quería contar un poco y explicar qué es lo que está haciendo urbanismo en este caso con el tema de la EDUSI. Yo creo que ha apuntado algo José Ramón, que tiene mucha razón al final, y lo hemos comentado hablando por teléfono varias veces, es que la propia EDUSI lo ha capitalizado todo las cigarreras, y las cigarreras es una de las estrategias. Es verdad que es el proyecto, digamos, más importante en cuanto a cuantía económica, porque es un complejo muy grande que requiere muchísima inversión para ponerlo en valor y rehabilitarlo, pero las estrategias de la EDUSI son muchas. Yo he apuntado varias de las que son, que es empleo, temas de reurbanización, como hablaba José Ramón, que se han reurbanizado varias calles, ámbito social, también tiene una parte de ámbito social, también tiene ámbito cultural. Yo creo que todo eso ha quedado un poco eclipsado por el proyecto global de todo, ¿no? Incluso a nivel urbanístico no solamente es la rehabilitación de cigarreras, yo creo que hay un proceso abierto mucho más importante, que es el desarrollo de todo el ámbito alrededor de cigarreras.
porque Cigarreras es importante, pero si no se conecta o no se articula con los barrios colindantes, al final será un proyecto que no participe, ¿no?, de su entorno. Y entonces, eso es una de las cuestiones que cuando se sacó a contratación lo que era el proyecto de rehabilitación, yo recuerdo que en la redacción de los pliegos se hizo mucho hincapié en que se metiera dentro de esos pliegos la operación integrada 4, que es la operación integrada 4 es a nivel urbanístico todo el desarrollo urbanístico de la Plaza de Toros y su entorno, ¿no?, porque entendíamos que Cigarreras no puede ser una isla y entonces había que articularlo. Estamos a punto de finalizar ese proceso con el equipo redactor para que de alguna manera se empiece a hablar no solamente de Cigarreras, sino Cigarreras y todo su entorno. La verdad es que el proyecto que se está planteando es bastante ambicioso, es una transformación urbana bastante radical que cambia el concepto. Al final estamos siempre hablábamos hace 2 semanas y se contaba en prensa el tema de Alicante Central o la limitación al vehículo rodado, y la realidad es que eso es lo que está adoptando todas las ciudades y que tenemos que ir en esa línea y que nos exige incluso la Unión Europea. No es una cuestión solamente política, de decisiones políticas, que también, sino que además es una exigencia. La zona de bajas emisiones, tiene que haber una zona de bajas emisiones de aquí a 2024 y eso es una realidad. Con lo cual, el proyecto contempla no solamente Cigarreras, sino todo el ámbito que yo creo que es importante que se contemple. Se han hecho muchas actuaciones. El proyecto de rehabilitación, yo me he ido apuntando cosas que ha hecho José Ramón y cosas que tenemos en el propio proyecto. De Cigarreras es alrededor de 20 millones de euros. Es mucho dinero que evidentemente no se puede abordar toda una primera fase. Lo que es el propio complejo de Cigarreras se ha dividido en 3 fases. La primera fase es la Casa de la Misericordia, que es el edificio más antiguo, el que colinda con la calle Sevilla. Y luego tenemos la fase 2 y 3, que serían los complejos que van posterior. El Secadero sería el último. O sea, si conocéis Cigarreras, que entiendo que sí, o muchos de los que estáis aquí, pues la Casa de la Misericordia es el primero, el segundo sería la segunda ampliación que tuvo Cigarreras, que es la parte de atrás, y el último sería ya lo que sería el Secadero y los solares que quedan alrededor, que también hay que ver qué soluciones se le da. Comentábamos que una de las cosas que ha dado como resultado el proceso participativo son distintos usos que se marcan dentro de las propias cigarreras, pero que es un proyecto vivo. Evidentemente, como no se va a rehabilitar todo en una primera tacada porque no hay dinero suficiente y la inversión... Hay una cosa de la EDUSI que hemos dicho que sí que son alrededor de 20 millones, tú has comentado 20 millones de euros en total, 22 de la EDUSI, y las propias cigarreras requieren una inversión de 20. O sea, quiero decir que y no todo lo que se ha destinado a EDUSI ha ido al entorno de lo que es la propia fábrica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ahora mismo el capítulo de la inversión destinada a edificios queda muy poco dinero. Estamos hablando de que dentro de esos 22 millones, creo, si no recuerdo mal, que quedan 3 millones que tenemos que suplementar al ayuntamiento hasta llegar a los 20, que sería la rehabilitación del complejo en toda su integridad. Por eso digo que es un proyecto que, aunque parece que ahora se vaya a rehabilitar todo y que vaya a ser una cosa inmediata y que no va a dar cabida a una evolución, yo creo que como sí o sí va a estar faseado y va a tener que tener consignaciones presupuestarias más adelante, pues yo creo que ese debate, una vez se rehabilite la primera fase, se puede ir viendo cómo se genera las siguientes fases, porque ahora mismo, evidentemente, si ya vamos justos para la primera fase, pues el resto va a ser complicado, ¿no? También contar del tema de todas las reurbanizaciones que se han hecho, que uno de los objetivos que se planteaban en todas las reurbanizaciones, de hecho hay pendientes todavía 5 obras en la zona, si no recuerdo mal era Avenida Gijona, calle Sevilla, Plaza Hermanos Pascual, bueno, había como 5 o 6 intervenciones que creo que el montante total eran como 3 millones de euros, de los que la Unión Europea financia la mitad, que es 1,5 millones. Esos proyectos se han contemplado siempre desde una óptica, yo creo que sostenible, que es lo que hablábamos siempre. Hay ciertas cuestiones que sí que tienen un carácter político, pero otras que son más técnicas y aquí en este caso la accesibilidad es una cuestión que hay que cumplir sí o sí. Entonces todos esos proyectos van contemplados a mejorar la accesibilidad, los que se han hecho hasta ahora y los que se plantean. Y bueno, desde el área de urbanismo se han llevado también cuestiones de rehabilitación de patrimonio, también se ha intervenido en el Castillo de San Fernando. La última adjudicación es para dar la accesibilidad al Castillo de San Fernando, porque con la reestructuración que se hizo, hay que hacer una pasarela para que sea plenamente accesible. Y no sé qué, yo creo que es más el feedback que quiero recibir hoy vuestro y que me contéis
qué cuestiones os preocupan del ámbito de la EDUSI, pero desde luego yo creo que ha dado algo en la clave José Ramón, y es que el tema de la vivienda sí que es un problema, porque la propia EDUSI sacó un concurso de compra de vivienda para que de alguna manera la gente que tuviera vivienda vacía la pusiera a disposición de la administración, para que la administración rehabilitara esas viviendas y se quedó desierto. No hubo nadie que presentó sus viviendas a este concurso para que la administración comprara esas viviendas mediante financiación europea y se pudieran rehabilitar. De hecho, hay una partida de alrededor de 1 millón de euros que no se puede gestionar ahora mismo porque no hay vivienda para rehabilitar, ¿no? Porque ese concepto de la EDUSI era para rehabilitar vivienda, para dar ese carácter social, mejorar accesibilidad de las viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es verdad, hay una parte que el proyecto de Cigarreras ha eclipsado muchas de las iniciativas que tenía la propia EDUSI, que la EDUSI no era una cosa de rehabilitación de calles sino era una transformación social de los barrios a los que se planteaba la EDUSI. Barrios que, de hecho, yo creo que hay algún barrio que no es consciente ni siquiera que está en la EDUSI porque no ha habido ninguna intervención de la EDUSI. O sea, que estamos hablando de los 2 castillos y todo lo que hay entre medias de los 2 castillos, y la zona del mercado, por ejemplo, a día de hoy no ha tenido ninguna intervención EDUSI más allá de la de alumbrado, ¿no? Que al final eso sí que está claro, que tú tienes unas líneas dentro de la EDUSI y tienes que cumplirlas, porque no puedes gastarte todo el dinero ni rehabilitando el patrimonio ni todo el dinero en urbanización, tienes que cumplir cada línea, y si no se cumple cada línea se pierde el dinero. O sea, al final el hecho de que se haya cambiado todas las luminarias es porque hay un ámbito de eficiencia energética que financia a Europa al 50%, y si nosotros no ejecutamos el otro 50%, pues perderíamos ese dinero. Que a lo mejor no es lo importante de la EDUSI, que a lo mejor lo importante son otras cuestiones que son más de carácter social, que pueden hacer que se dinamicen los barrios. Yo creo que una de las consideraciones que se han tenido con las reurbanizaciones era siempre intentar conectar ciertos ámbitos, ¿no? Yo creo que cuando se planteó las reurbanizaciones, que era, pues, por ejemplo, unir la Plaza de Pío XII con la de Palmeretes, ir conectando la infraestructura verde de unas plazas con otras, priorizando de alguna manera esas calles, teniendo como objetivo lo que pasó en Poeta Quintana, que yo creo que fue un revulsivo, que cuando se reurbanizó Poeta Quintana y se priorizó al peatón y se hizo una calle mucho más amable, al final dinamizó el comercio, y el propio comercio también tuvo repercusión en la reurbanización en el comercio. Pero la reurbanización de calle Quintana, la calidad es mucho más interesante de la que se ha hecho arriba. Bueno, las calidades son las mismas, lo único que, en cuanto a calidades... de diseño, vale, bueno, eso es otra cuestión. Es otra cuestión. La calidad pensaba que hablamos de calidades... Bueno, sí, eso, quiero decir, no, es que hay... Sí, bueno, cuestiones de una cosa es el proyecto, y yo creo que eso es el concepto del proyecto es una cosa, y lo que es el mantenimiento de la ciudad podría ser otro debate, ¿no? Yo creo que es diferente lo que supondría el mantenimiento de las intervenciones que se hacen, ¿no? Porque hubo un momento determinado, yo os puedo poner el ejemplo de las jardineras en la esquina. Las jardineras en la esquina se plantearon en su día, porque esto vino de la reurbanización de Reyes Católicos, que fue los primeros que acometieron jardinera en la esquina. Era una copia de varios barrios de Madrid que ya habían acometido las jardineras en la esquina. Lo que no se percibió en su momento es que las dimensiones de manzana en Madrid no tienen nada que ver con las de Alicante. Entonces, cuando tú llegas a una intersección, si tienes que hacer un poco de curva para cruzar la intersección, en Madrid, cuando ya se han dado 200 metros de manzana a manzana, no te supone hacer ese quiebro, ¿no? Pero la realidad de las calles de Alicante es que las intersecciones van mucho más juntas. Y no hay nadie en Poeta Quintana, o poca gente en Poeta Quintana, respeta la jardinera y hace el quiebro. Sale por fuera y al final cruza por fuera de la jardinera. Ese problema se detectó, y en estas urbanizaciones que se han hecho llegamos tarde, porque realmente se tendría que haber planteado en las esquinas no haber puesto esa jardinera y mejorar la accesibilidad peatonal, y no hacer al peatón tener que ir zigzagueando, que yo creo que eso es absurdo, porque al final el peatón busca el sitio más recto, ¿no? Entonces, son debates. Sí, no, yo acabo ya. Simplemente es un proceso muy complicado, hay distintas áreas en las que se ha intervenido. Sería un debate muy grande hablar de la EDUSI, porque no solamente yo puedo hablar de la parte urbanística, que es la que más me compete, pero sé que hay distintas áreas implicadas y que se está gestionando todo para intentar... Sí que hay que poner un poco la lanza a favor de los técnicos que están llevando la EDUSI, es que Alicante es a nivel nacional de las capitales y de las ciudades que más tienen ejecutado EDUSI. O sea, es decir, que más porcentaje de EDUSI se ha ejecutado. De hecho,
un apunte, y es que como hay muchos municipios que no han ejecutado su porcentaje que les corresponde de ayuda, se ha abierto una vía de financiación de alrededor de 110 millones de euros que han sobrado porque ha habido municipios que no han ejecutado, y Alicante se ha vuelto a presentar. Estamos esperando que nos concedan la financiación o no de esa nueva DUSI, que son las calles que he dicho que todavía estaban pendientes, porque Alicante, en ese sentido, independientemente que podamos debatir si nos parece bien o mal, que yo creo que siempre hay matices para todo, ha ejecutado mucho, tanto en la anterior legislatura como en esta. A lo largo de las dos legislaturas ha habido un proceso que se ha ido llevando rigurosamente por parte de los técnicos para cumplir los plazos, y estamos de las ciudades que más ha ejecutado la EDUSI. Vale, bueno, nada, vosotros. Juanma López es arquitecto formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la West England University y en la Universidad de Alicante. Ha expuesto en las Bienales de Arquitectura de Venecia y Viena, y galardonado en el Royal Institute of British Architects y en un Europan en Noruega. Juanma está en este acto como miembro fundador con otros compañeros, arquitectos, artistas, dinamizadores sociales, etcétera, con un colectivo que se llama, que ellos se han nombrado como La Cuarta Piel, un colectivo destinado a la transformación territorial y la mediación cultural. Es un grupo muy vinculado a las cigarreras, donde este verano desarrolló un programa muy interesante. Yo participé en alguna de las sesiones. El ayuntamiento les cedió uno de los espacios, y desarrollaron un proyecto que se llamaba Ficciones Compartidas, ¿no? Que el objetivo era gestionar espacios con protocolos abiertos a la ciudadanía y espacios atentos a la vida. Juanma. Bueno, muchas gracias, José Ramón, también a la sede de la universidad y a su director, Jorge Olcina, por acoger este acto. Antes de nada, como ya ha dejado ver José Ramón, pues quería decir que hoy estoy aquí ante ustedes, pero bien podrían estarlo tanto Carlos Pastor como Nacho Burgos, que está ahí sentado con los libros, que ambos son coeditores de un poco la publicación que, como bien ha señalado antes José Ramón, pues en parte nos convoca aquí. Desde nuestra parte y en general, pues desde todo el colectivo de La Cuarta Piel, pues queríamos mostraros nuestro agradecimiento más sincero a todos los que estáis hoy aquí y a los que nos siguen por streaming. La verdad que vuestra presencia ya justifica un poco el complejo trabajo que nos ha llevado tener hoy aquí como todas esas publicaciones en la mesa. Y aunque no querríamos que se interpretara como una segunda presentación, pues no nos gustaría un poco hacer este agradecimiento genérico, sino intentar ser un poquito más específico. Queríamos agradecer a Orquídea no solo haberse sentado hoy aquí arriba conmigo, sino también y especialmente por la generosidad infinita y sobre todo sincera, esto es importante, que nos has ofrecido durante todos estos meses. Ya sabes que este libro te está dedicado a ti, junto a Alessandre, que está aquí también sentado, Jan, pero para nosotros lo importante es que este libro es sobre todo vuestro. También queremos agradecer a Jordi, no solo el estar hoy aquí, ni tampoco exclusivamente el haber informado con su trabajo previo muchas de las ideas que el libro refleja, sino también el haber enfocado su práctica profesional desde la sociología a algo tan urgente como la participación, por hacernos ver a nosotros, a los arquitectos, que nuestro trabajo también es frágil, ¿no? Que puede ser maleable y que debe atender a cuestiones ordinarias, corrientes, a saberes que muchas veces son marginados por la institución, porque para nosotros lo importante, creemos al menos el leer en tu práctica, no es el llevar razón, la imposición, digamos, de la verdad, sino realmente el esfuerzo por construir, digamos, desde la convivencia, desde lo común, incluso, y quizás hoy aquí también hay cierta discrepancia, un lugar que realmente pues sintamos propio. Muchas gracias por acompañarnos aquí y por tu trabajo. Y también, Adrián, la verdad que estamos sorprendidos de que estés aquí, muy agradecidos,
porque bueno, sabemos de primera mano, y así lo reconocemos, que estás implicado a fondo en el futuro de nuestra ciudad y sobre todo, digamos, en que su futuro, y esto es algo que hemos señalado varias veces, pues se ha transformado, digamos, por aquellos profesionales que de primera mano la conocen, la cuidan, la sostienen y en definitiva pues la sienten tan propia como la sentimos todos los que estamos hoy aquí. Quizás en los próximos turnos podamos entrar a señalar algunas de las cosas que has comentado con más detalle, pero yo en este momento pues simplemente quería agradecerte eso y también pues mostrar que la dignidad de la administración pues no tiene por qué ir reñida con la discrepancia, por la divergencia y nada, pues gracias por acompañarnos. Y por último a José Ramón, por tu trayectoria, por hacer de esta ciudad o el territorio o lo que sea que define nuestras prácticas, pues tu proyecto de vida, ¿no? Y sobre todo por entender que esa ciudad puede ser objeto de debate, que puede y debe ser problematizada, por hacernos ver que la crítica pues, muchas veces también mueve montañas. Gracias por promover este encuentro, para nosotros es un auténtico orgullo y por pensar bueno, que nuestro libro podía quizás pues, mover también algo, ¿no? Dicho esto, bueno, yo debo decir que nunca entendimos esta publicación como un final en sí mismo, que no tengo ninguna intención en hacer como hizo en su día Paco Umbral del libro El objetivo último al que se dirijan las intervenciones, que realmente no tenemos ningún interés en reclamar que aquí se hable de nuestro libro, sino es precisamente para acabar hablando pues un poco de lo que mis compañeros de mesa ya estaban, digamos, pues enunciando, ¿no? El futuro del Centro Cultural Las Cigarreras y su entorno urbano y territorial. Tampoco, y volviendo un poco digamos, al mismo criterio, entendemos esto como este ámbito como un entorno genérico ni extrapolable, sino uno que, como bien señalaba y nos mostraba con esas cifras José Ramón al principio, pues es muy específico y está pues, marcado tanto por las infinitas muestras de solidaridad que bueno, ha comentado Anne, ¿no? Con el ejemplo de las jardineras que están presentes en esas innumerables acciones que acompañan a las vecinas en cada placita, en cada solar, en cada chaflán, pero también, y así como también habéis comentado, pues está presente, digamos, esa preocupante precariedad, los diferentes problemas habitacionales y las descompensadas ofertas dotacionales que un proceso como este quizás podía haber ofrecido alternativas, ¿no? El complejo arquitectónico también creemos que está bueno, específicamente desbordado por la presencia de una memoria que, insisto, no es genérica, sino de nuevo que es muy específica y que está marcada por multitud de mujeres de todo el Alacantí que se incorporaron por primera vez al mundo del trabajo asalariado y también y especialmente el lugar donde construyeron horizontes de emancipación colectiva, que esto es lo que también nos interesa mucho, que son capaces, y así debemos como reconocerlo y anunciarlo, que no siempre lo hacemos, capaces de guiarnos pues, dentro de las urgencias que dibuja el presente. Pero este complejo y esto que nosotros que hemos estado ahí unos meses trabajando también hemos vivido, pues es un lugar que alberga una programación cultural profundamente infrafinanciada y que casi día pues tiene que convivir, digamos, con el silencio, que no es un silencio tampoco genérico, sino el silencio de una sala de exposiciones mayormente vacía, el silencio de un bar sin clientes, el silencio fruto de una distancia estruendosa entre el interior de sus muros y lo que queda afuera, que aunque aquí se haya anunciado, pues quizás no ha sido atendido en todo este proceso con la sensibilidad que se merecía. Porque creemos nosotros que más allá de estos muros, también, como señalabais, pues ocurren cosas, ¿no? Más allá de donde llegan las líneas de la propuesta del Ayuntamiento para el futuro del centro, una propuesta que, aunque aquí se han hablado, ¿no?, de estrategias, pues no ha trazado siquiera o no se ha hecho llegar a las personas que hemos participado en ese proceso de participación una sola línea más allá de ese falso límite que son sus muros. Digamos, más allá de esos muros, pues también, como ya se ha ido señalando, pues ocurren cosas. Ocurre que el silencio desaparece, que uno se encuentra, digamos, en un entorno marcado por el tráfico diario de miles de coches, con estándares muy lejos de alcanzar equilibrios propios de cualquier proyecto urbanístico contemporáneo, incluso podríamos decir proyectos muy conservadores, y que más allá de estos muros, pues la oferta dotacional está profundamente descompensada, con un profundo déficit de servicios esenciales para desarrollar una vida independiente en tu entorno próximo. Y sin mencionar, pues digamos, la desaparición de gran parte del comercio local, incluyendo un mercadillo que movilizaba a todos sus barrios circundantes con el vocear de sus comerciantes. Y efectivamente sí que, y esto es una cosa que hemos comentado, pues
queremos pensar que efectivamente diferentes voces en el ayuntamiento han querido poner en el centro estas cuestiones y precisamente nos entristece mucho lo que está ocurriendo porque entendemos que el concurso que motiva este libro efectivamente reconocía la necesidad de afrontar estrategias urbanas y estrategias sectoriales amplias. Así, digamos, lo recogemos como se posibilitaba el desarrollo de un sector clave como es el sector del OI4, que recoge tanto el Auditorio de la Diputación como la Plaza de Toros, como el cuartel de la Guardia Civil, como Cigarreras, pero nos apena tremendamente que después de más de un año, digamos, desde que se desarrolló ese concurso, la gente, digamos, que hemos estado detrás y acompañando este proceso, pues no hayamos podido ver efectivamente una estrategia de ciudad más allá de la reducción puntual de algún aparcamiento, la colocación de un árbol que muy lejos de efectivamente ser ejes verdes, ¿no? como sí lo son a lo mejor otros proyectos más ambiciosos que se están acompañando en la ciudad. Y todo esto ocurre en un mundo que tampoco es genérico, sino específico. Uno marcado, y esto es importante para nosotros también, por las profundas limitaciones de las economías terciarias y especialmente aquellas que señalaba José Ramón, las turísticas, que son pues para nosotros completamente insostenibles y donde cada vez se diluyen más los vínculos entre nuestro trabajo diario y el sostenimiento de nuestras vidas. De todo esto, bien podríamos aprender algo de las trabajadoras de la tabacalera que siempre tuvieron tan presente el reconocimiento de los cuidados en su trabajo diario, desde la fundación de la Casa de la Lactancia a los derechos conquistados por las organizaciones sindicales. Y ocurre también en un relato específico que es el relato del urbano, el relato de Alicante, de un mundo moderno que se puede permitir el lujo de desconectarnos de nuestros problemas, ahogando la biodiversidad y exprimiendo el territorio. Es esta realidad que es específica, que no es genérica, una que es frágil y que es maleable, sobre la que quizás pues bueno, podamos encontrarnos hoy y no lanzarnos como a una disputa sobre la que es muy difícil pensar la construcción afirmativa de todo este entorno. No para echarnos nada en cara, no para reivindicar los proyectos particulares de cada uno, sino precisamente y de una vez para empezar a consolidar horizontes compartidos. Y quizás en estos horizontes comunes pues siga existiendo la divergencia, y es una divergencia que es razonable y que es necesaria porque es sobre ella sobre la que identificamos aquello que es importante. Y en estos proyectos pues, que narra el libro, nosotros lo que hicimos fue ofrecer nuestra visión particular, aunque también profundamente compartida, porque por encima de todo lo que queda es una certeza, y es una certeza que nos gustaría de alguna forma compartir con las personas que hoy no nos acompañan, y es que las condiciones patrimoniales, dotacionales, afectivas y urbanísticas de Cigarreras nos obligan a participar de un proceso en el que todos, y cuando digo todos, sí, acabo en seguir. Por todo ello, porque un proyecto de estas características no puede ser víctima de ocurrencias genéricas, aquí se han mencionado algunas, yo no me voy a detener sobre ello. Creemos que son las cuestiones específicas, ya sea el entorno urbano, un sector del plan general, el muro, bueno, todas estas cuestiones, digamos, el complejo de Cigarreras, la Casa de la Misericordia, pues las que dirigen nuestras conversaciones en el libro. Porque es allí donde las cosas toman forma y peso, donde quizás la reflexión de mis compañeros o la reflexión de Carlos o la reflexión de Pencho, pues de alguna forma se puedan encontrar. Bueno, simplemente pues eso. Quería acabar diciendo que por ello en el libro pues hay hasta 5 prólogos que informan desde el activismo vecinal, con Alessandria y Orquídea, la historia con Teresa Lanceta y la memoria con Susi, una antigua trabajadora de la tabacalera, pues sensibilidades que nuestras prácticas, las arquitectónicas, no siempre atienden con la sensibilidad que deberían, ¿no? Y por ello, pues también los equipos que conforman las propuestas que están ahí recogidas y que quizás sirvan para acompañar el futuro de la institución, pues están repletos de saberes tan diversos como los de la sociología, los estudios de género y las ingenierías, porque sabemos que en un proceso de este calibre debemos estar todos implicados, porque es nuestro entorno, nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro patrimonio y por consiguiente nuestros cuerpos los que están expuestos. Y ojalá con vosotros, con todos vosotros, las voces críticas presentes en la ciudad y también la Administración, quien sin lugar a dudas pues, cuenta con muchas de las herramientas necesarias
para hacer de todo esto un proyecto relevante, pues pueda ser todo compartido. Yo creo que por modestia, Juanma no ha dicho algo fundamental para ellos, ¿no? Y es que hay libros a la venta aquí, ¿eh? O sea que y es bastante barato, ¿eh? Vale. Bien, interviene ahora Orquídea. Orquídea tiene un currículum que a mí me parece muy breve y muy hermoso. Ciudadana y vecina, ¿no? Yo creo que sí. Orquídea participa en la agrupación ciudadana Las Cigarreras y que se ha creado con Las Cigarreras EDUSI y en la sociedad y es socia de la Asociación de Vecinos del Barrio del Pla. Orquídea, cuando quieras. Bueno, primeramente, por supuesto, dar las gracias a todos por la presencia, por el interés en este proyecto que a nosotros nos ha llevado tanto tiempo en cuanto a la participación o la intencionalidad de que participemos, la intención de participar. Bueno, por supuesto, a estos arquitectos y seres humanos maravillosos que nos han dado la posibilidad de compartir las angustias, las noches, las tardes, para tratar de entender qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos nosotros dar una respuesta. En general, el profesor Navarro me había pedido, bueno, y por supuesto al concejal de urbanismo, que como bien ha dicho tanto Juan Manuel como Navarro, está aquí, y eso es una cuestión que le agradecemos muchísimo, tanto los vecinos de los barrios que conforman la EDUSI como los ciudadanos en general, porque no es, y esto es una cuestión que va hacia el tema de ser más democráticos o democratizar la democracia, que los concejales, en general los que tienen la ejecutoria del ayuntamiento, estén presentes en estos actos y poder preguntar y podernos informar. Yo había... Vale. Bueno, como ya dijo el profesor Navarro, bueno, yo formo parte de la agrupación ciudadana EDUSI Las Cigarreras, una agrupación que nació precisamente con la ilusión de participar, de hacer participación ciudadana desde ese punto de vista que decía Navarro. No proselitista, sino de verdad haciendo un trabajo de hombro a hombro, de mano a mano, un trabajo en red con el gobierno del ayuntamiento, con todo el gobierno del ayuntamiento. En este momento, el concejal ha hablado como concejal de urbanismo, pero nosotros como vecinos no podemos solamente tener la visión del concejal de urbanismo. Vemos absolutamente todo porque sentimos absolutamente todo. En el año 2015, voy a pasar esto. Esta historia comienza, la historia del EDUSI, en el año 2015. Pero traje esta lámina porque me pareció interesante que ya en el 2018, en este mismo salón, los expertos habían invitado a expertos y ya decían, ¿verdad?, que había que empezar por resolver las cuestiones, las necesidades básicas.
afirmaban, que Alicante era una ciudad líquida, en continua incertidumbre, cosa que hemos compartido todo este tiempo desde que conocemos a este grupo de arquitectos de la Cuarta Piel, y que iba a la deriva, aislada, demasiado victimizada, pero en búsqueda de sí misma. He traído también esta otra lámina porque es el reflejo precisamente de la otra y quizás de lo que nos está pasando en esta ciudad. Decía Enrique: papá, ¿por qué no ponen el Belén en el ayuntamiento como hacían antes? Y le responde: porque allí los concejales ya tienen montado permanentemente, ya lo tienen montado permanentemente. Y yo, de mi parte, no le he pedido permiso a Enrique, pero he colocado algunas cuestiones que son muy importantes y que están pendientes en esta ciudad y que sin ellas, ¿verdad?, sobre todo el que voy a decirte primero, no hay futuro, porque una nave, o sea, no hay puerto seguro para una nave que no sabe a dónde va. Y es el plan de ciudad. Aspectos pendientes del plan de ciudad, el plan general de ordenación urbanística de 1987, que todavía ahora, cuando tengamos la OI 4, que es la que corresponde al área de las cigarreras, tendremos algo adelantado. El Urban de la zona norte ha vuelto a pedir que miren hacia allá, ¿verdad? La relación con el puerto, que es una relación que nos lleva desde la estación de autobuses hasta ahora el nuevo edificio que va a ser pues el acabose, no sé qué es lo que van a hacer allí. La ciudad digital, la ciudad futura. Pero esto, los ciudadanos de a pie, yo, tú, ella, o sea, los vecinos de esta ciudad y ciudadanos de esta ciudad todavía no lo comprenden. Es algo así, como dijo Navarro, el Smart. ¿Smart City somos verdaderamente? Vale. Lo que pasa es que los conceptos se usan, ¿verdad?, porque van sucediéndonos unos a otros, entre algoritmos, tebeas, ¿no? Bueno, y por supuesto la EDUCI y las cigarreras, que quizás es el tema que nos trae aquí, pero que forma parte de otro problema que tiene esta ciudad, que es a ver, ¿qué es la definición de la EDUCI? ¿Pero qué es la EDUCI? Porque es que a nosotros, los vecinos o nuestros convecinos, nos preguntan: ¿qué es eso de la EDUCI? El profesor Navarro me dijo que hiciera alguna aproximación. Y bueno, yo sencillamente pues tomé nota de lo que dice la Unión Europea, que debe ser una estrategia de desarrollo humano sostenible integrado. Bueno, la Unión Europea dice que las ciudades son primordiales dentro del modelo de desarrollo sostenible, esta otra palabra, en la cual se integran ámbitos sociales. Bueno, allí estamos nosotros. Económicos, también estamos nosotros, los ciudadanos, los comerciantes, y ambientales. Eso, estos tres ámbitos deben estar integrados. ¿Y qué quiere decir que deben estar integrados? Que todos los proyectos, que todas las acciones, que todas las actividades deben estar integradas, todos los proyectos deben ir a
revitalizar estos aspectos. Entonces, la estrategia urbana integrada debe ser una estrategia global y en evolución, útil para la autoridad, obviamente, y que permita abordar los retos claves. Debe basarse en necesidades reales. Y ahora, más adelante, en un momentito, vamos a hablar del diagnóstico que se hizo para la EDUCI. En necesidades reales de la zona, ¿verdad? Siguiendo un sólido análisis territorial, del cual ya han hablado, y demográfico, del cual habló el profesor Navarro, y que identifique retos, puntos fuertes, las deficiencias, las oportunidades y las estrategias de desarrollo. Debe establecer una visión a medio y largo plazo. Medio y largo plazo. Debe estar compuesta de un sistema de acciones interrelacionadas que traten de mejorar de forma duradera, y allí va la gestión y el mantenimiento, la situación social, económica, medioambiental, climática y demográfica de la zona urbana. Y debe además demostrar cómo van a participar en su ejecución los ciudadanos, la sociedad civil y otros niveles de gobernanza. La creación de una estrategia es y debe ser siempre un trabajo colectivo. Pero ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana dentro de la letra de la estrategia? La EDUCI nace en el 2015, cuando se hizo el diagnóstico para presentarlo a Europa. Precisamente, y bueno, agradezco enormemente, porque la empresa que se contrató en ese momento para elaborar ese diagnóstico fue precisamente Mono de Estudio, la misma que luego participaría con nosotros en una metodología. Pero bueno, en ese manual de gestión que fue aprobado en el 17 de septiembre del 2017, se estableció el cómo iba a funcionar. ¿Y cómo iba a funcionar? Bueno, allí estábamos nosotros. Había una comisión, ¿verdad?, de acción y participación social. ¿Y qué era lo que iba a hacer esa comisión? Porque esto es una figura orgánica, que es lo que a nosotros más nos golpea el alma como ciudadanos. Es una figura orgánica. Esa comisión está compuesta por representantes políticos, técnicos, asociaciones interesadas, y se estructurará en equipos de trabajo, en grupos de trabajo temáticos, donde estas actuaciones, ¿verdad?, se presentarán, debatirán y evaluarán según las áreas temáticas. Y se pondrá a disposición de las comisiones que se conformen para esos grupos de trabajo la asistencia técnica necesaria para desarrollar el objetivo. Perdona, Eso era la... Vamos un poco más de tiempo. Vale. Pues... para que haya tiempo al debate. Sí, no, esa era la misión. Pero quiero decirles que en esta primera reunión, que fue el 18 de noviembre de ese año, ha quedado perfectamente claro que lo que nosotros necesitábamos, bueno, además en esa oportunidad dijeron que estaban conformando la comisión de participación ciudadana, cosa que no fue cierta, porque ni siquiera conocíamos nosotros el manual. ¿Cómo podíamos ser una cosa que ni siquiera sabíamos que existía? Pero bueno, aún así nosotros le dimos el beneficio de la duda porque el interés
de nosotros como agrupación, y creo que de todos los ciudadanos de esta ciudad, es que el EDUCI sea un éxito. Y que no solamente se quede en el EDUCI, sino que otra vez vuelva a la zona norte como debe ser y ocurra en muchos sitios de esta nuestra ciudad. Bueno, nosotros dijimos, necesitamos una metodología para la participación. Y fue así como el ayuntamiento contrató de nuevo a Mono Estudio, afortunadamente, porque es una empresa que ya venía trabajando en este aspecto. Cuestiones que en ese diagnóstico, y vuelvo atrás un momento, decía, temas como la movilidad, el espacio público, el equipamiento público, los servicios, la participación, los aspectos socioeconómicos y la vivienda. Pero en la participación, por ejemplo, decía, procesos participativos con visión global, que coordinen acciones y programas, un plan de comunicación y un plan de seguimiento ya en el 2015, dotar de los recursos de urgencia a los centros sociales. Bueno, habían muchísimas cosas. Este documento del diagnóstico está en la página web. Lo que pasa es que parece ser que lo han olvidado al momento de plasmar, de implantar la EDUCI. Bueno, llegamos a la metodología. En la metodología estuvimos trabajando los ciudadanos, los vecinos de estos barrios, 3 meses. 3 meses de poner los codos, quiero decirles. Porque allí estábamos y eran discusiones intensas, porque sabíamos que sin una metodología solamente nos participarían. Porque era y es lo que sucede. Bueno, nosotros dijimos que había escalas de participación. Estoy usando el material que Jordi presentó. Habían escalas de participación, una escala informativa, una consulta y el codiseño. Vamos a pasar esto. También en cuanto a la consulta, dice que se realiza determinadas consultas en momentos puntuales para adecuar mejor las soluciones, pero habla del codiseño, que dice es intensivo en cuanto al diseño, planificación y un proceso de participación desde la fase inicial, su impacto, cosa que en ningún momento nadie nos ha informado cuál ha sido el impacto de todas esas acciones, sean urbanísticas, sean a nivel social, sean a nivel económico o sean a cualquier cultural o cualquier otro nivel. Los ciudadanos no saben, y no es de extrañar que los ciudadanos de esta ciudad no sepan lo que es el EDUCI, y no lo saben sencillamente porque no lo han informado, porque no lo han comunicado, porque ninguna estrategia que se lleve a cabo de cualquier manera, si no es conocida por los ciudadanos, no se le apropia, no forman parte de ella, es simplemente un plan de los 23 planes que lleva el ayuntamiento y de los que ninguno sabemos en qué fase están, porque además de eso, quiero decirles que no se ven reflejados en los presupuestos, y lo que no se ve reflejado en los presupuestos no existe, no funciona, son cascarones vacíos. Bueno, y llegamos al momento de gestionar la incertidumbre en este EDUCI. Afortunadamente, un día nos encontramos con estos chicos, con estas personas maravillosas que nos brindaron primero su conocimiento, segundo, su paciencia, y tercero, lo grato, amable de la humanidad. Creo que muchos políticos
deberían mirarse en estas caras que ofrecen sencillamente lo que tienen. La universidad creo que está haciendo un buen trabajo. Por cierto, que en esa metodología nosotros pedíamos, cosa rara, pedíamos que participaran más instituciones, porque decíamos, nosotros somos ciudadanos, sabemos nuestras necesidades, pero ¿y por qué no está aquí la Diputación? ¿Y por qué no está aquí la universidad, que tanto puede aportar? ¿Y por qué no está aquí para participar, la consellería? Porque, ¿de qué estamos hablando? De una estrategia. Y una estrategia no para hacer la calle Sevilla hoy, ¿verdad? O remodelar una determinada plaza, que dicho sea de paso, para remodelar la plaza de Palmeretes hay que ver que luchamos. No sé cuántas veces y cuántas comunicaciones hicimos. Por cierto, ninguna la han contestado. Pero bueno, llevábamos 5 años sin respuesta con respecto a la metodología que la empresa formalmente entregó a la coordinación de proyectos del Ayuntamiento de Alicante. 5 años, nada más. Nosotros llevamos 7 en esto, desde el diagnóstico, a las reuniones. Participamos en todas y cada una de las cosas que nos invitan. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dejar el espacio, porque es nuestro, porque los funcionarios se jubilarán, aunque también son vecinos. Los funcionarios se jubilarán, los políticos cambiarán, pero nosotros somos los que vivimos en el barrio y además queremos barrio. Bueno, afortunadamente los tenemos a ellos para gestionar la incertidumbre. Estas son las palabras, nada más. Por favor, es que a Jordi lo estamos dejando... Bueno, Jordi seguramente va a hablar muy corto y seguramente va a decir todo muy bien. Bueno, sí, no. Vale, pues esta es una nube de ideas, ¿verdad? Una nube de ideas en donde ustedes ven la democracia participativa, pero también ven en los equipamientos públicos, ven la rehabilitación, ven muchísimas cuestiones, pero yo me quiero ir a la identidad, porque es importante la identidad. Yo en este momento, y voy a adelantarme a una cosa que había puesto más adelante, yo en este momento participo en un taller, que es el taller de la memoria de las cigarreras. Y lo estoy diciendo en este momento porque tanto Juanma lo comentó, pero que es muy importante la identidad de esta ciudad. Esta fábrica, como saben todos, estuvo 200 años funcionando, poca cosa. Fíjate tú, una cosa permanente. Vale, pues nosotros en ese taller estamos tratando de reavivar, de traer esa experiencia de esas mujeres y de esos hombres que trabajaron en esa fábrica porque dieron vida a esta ciudad durante mucho tiempo. Vida desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, de todo punto de vista. Entonces, nosotros estamos trabajando. En la última reunión que tuvimos, en la última cita por internet, en streaming, uno de los funcionarios, que no quiero decir su nombre, pero está grabado, osó decir que el tema de dar un espacio, que además está dentro de la licitación, un espacio para la exposición de la fábrica y de las cigarreras, de la licitación para el plan de usos, bueno, dijo que es que no había
material para exponer. Eso es una cosa que, bueno, en principio nos dolió, nos duele como ciudadanos, nos duele como habitantes de esta ciudad, pero también nos duele porque nosotros estamos trabajando 10 personas, entrevistando, que ya llevamos 20 cigarreras, contándonos su experiencia de vida, viendo las fotos maravillosas, lo que pasaron y cómo esta ciudad pudo salir adelante cuando esas mujeres llevaron ese dinero a casa. Bueno, pero sigo más. Vale, aquí está, nosotros hicimos una convocatoria a la prensa, porque cuando salió el concurso, lo que vimos era que verdaderamente nosotros no íbamos a tener participación. Lo del 2015 había quedado tan lejos. Lo que habíamos dicho que queríamos, tanto para la zona de Duci como para las cigarreras, había quedado tan lejos que era necesario que las personas que participaran en ese concurso nos escucharan, o por lo menos que se dignaran a invitarnos, a escucharnos. No queríamos más nada, no queríamos influir, sino simplemente que nos escucharan. Creo que teníamos derecho. Bueno, y así presentamos un documento, fuimos a la radio, nos abrió las cuentas también Alicante Plaza. Pero nada pasó. Aquí nos tienen a los dos diciendo que había una desconexión, y la hay, y la sigue habiendo. Pero es que nadie nos escucha. Bueno, aquí van a ver ustedes una cosa que es increíble. Con todo lo que les estoy diciendo del diagnóstico de necesidades, con todo lo que estamos hablando y lo que he hablado aquí, ¿cómo es posible que el concejal coordinador de proyectos diga que ahí hay una futura ciudad administrativa y cultural y que ahí iba a traer todas las concejalías y que iban a trabajar más de 1.000 personas allí y que eso era lo que iba a traer la revitalización del barrio? Esto es increíble. Esto es increíble, porque esto sucede además en agosto, creo que fue en agosto. Por allí está la fecha. Sí, agosto. Vale, pues agosto. Y ese concejal que es el coordinador de proyectos, que debería tener la sensibilidad de qué era lo que hace falta para estos barrios y sobre todo para los del entorno próximo, Carolinas Bajas, El Pla, Campo Amor, San Antón, diga que lo que va a traer la revitalización del barrio es que muden a las oficinas. Y además, porque el tema era ahorrar alquileres. Es una noticia, ustedes la pueden consultar. Bueno, aquí estamos esto es lo que nos presentaron. Y nosotros decimos, desconfiamos. Y hasta ahora la desconfianza no ha mermado, porque la empresa ganadora, ¿verdad?, a estas alturas, lo que ha presentado prácticamente es nada. Son 2 planos, y como yo le dije al arquitecto, que en este momento creo que se llama Ana, al arquitecto, pero si es el mismo plano que nos presentaste en la reunión pasada, solamente que ahora tiene unos nombrecitos. Eso no es participación. Eso sí, es participación, pero no es participación ciudadana. Es yo te participo. ¿En dónde queda la participación de que me participen?
En esta última reunión, nosotras, la agrupación ciudadana, le preguntamos a las personas que podían dar respuesta. Por favor, díganos si para seleccionar estos usos se ha consultado o el proyecto viene de las concejalías que debían ser las responsables para poder gestionar estos espacios que ustedes están diciendo, están designando como usos. ¿Qué nos dijeron? Que eso más adelante. O sea, que vamos a tener espacios que no sabemos ni cuál es el objetivo que perseguimos con esos espacios. El objetivo, quiero decir, de revitalización de los barrios, de revitalización, que es precisamente el objetivo de la estrategia. Y nos dijeron que sí, que habían consultado, sí, pero ¿dónde está aquí el concejal de Cultura? Porque hablan de temas de arte, teatro, no sé cuánto, o sea, todo esto, pero ¿y dónde está? O sea, ¿quién va a gestionar esto? ¿Cómo se va a gestionar esto? Nosotros, bueno, yo no sé, ustedes cuando hacen alguna comida saben qué es lo que va a entrar dentro de la vasija. ¿no? Para eso, por ejemplo, hay una paella en donde va a estar el arroz. No, nosotros queremos saber cómo se va a gestionar eso. Porque no queremos cuencos vacíos, ya bastantes vacíos hay. Aquí tenemos uno enfrente. Orquídea, haz una síntesis ya. No. A ver. Pero lo último, y esto ya sí es lo último. Esto ya es lo último. Esto ya es lo último. Es la bomba. No, esto ya es lo último porque verdaderamente nos parece una burla. No sé qué opinan ustedes. No sé qué opinan ustedes, pero creo que es una burla. Ah, no. O sea, el Hermitage también entra, ¿eh? Y además, de acuerdo a los técnicos consultados por el periodista, dice, bueno, se hizo con un detallito de arreglar el plan director. Pues tiene. ¿Qué más da? ¿Verdad? Bueno. Total, es el último espacio que tenemos los barrios que colindan con las cigarreras. Ya después no habrá. Es una oportunidad perdida. Bueno, y así la puja por el Hermitage optará por acoger la sede y bueno, ya ustedes leyeron la parte de arriba. Y yo solamente puedo decirles esto. No se puede construir... Bueno. Pero lo tengo que decir para que me oigan los que están en el streaming. No se puede construir o transformar una ciudad sin escuchar a los vecinos. Y una escucha activa, ¿eh? Y los vecinos y las vecinas. Y vecinos y vecinas somos todo. También usted, concejal. Bueno, a ver... Jordi. Disculpa, Jordi. Jordi, te quiero mucho. Perdóname a mí también como moderador, Jordi, pero yo creo que era muy interesante lo que estaba diciendo Orquídea. A ver, pensad que este hablo de la ciudad, Jorge y yo la montamos para dar voz a los ciudadanos, ¿no? Y Orquídea tiene una voz fuerte y clara, y era una oportunidad. Entonces Jordi, pero sin embargo Jordi es muy, en otra perspectiva también es un personaje interesante y por eso quiero presentarlo, ¿no? Y bueno, ya la presentaba en parte Orquídea porque participó en los procesos, inicialmente los procesos participativos. Jordi Quiñonero es sociólogo urbano por la Universidad de Alicante, ha realizado cursos de especialización en planificación estratégica
estratégica y procesos participativos. Tiene título de experto universitario en planificación de procesos participativos y máster en participación para el desarrollo local, ambos en la Universidad Complutense de Madrid. De este último tema también tiene un máster en la Universidad del País Vasco. Sus intereses se centran en el estudio de la forma urbana y su relación con el espacio social en el diseño. Es fundador desde 1910 del equipo que se ha citado aquí, Mono de Estudio. Participa como experto en el Grupo Espejo para la Misión Europea de Ciudades y el Proyecto Europeo Diversity City. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territori. Bueno, Jordi, después de Orquídea tienes, pues son las 9:30 hasta las 11, o así tienes. Yo entiendo que esa gente se querrá ir a su casa también a cenar en algún momento. Así que lo vamos a hacer rápido. La EDUSI. Yo creo que la EDUSI era una buena idea que se... Creo que la EDUSI es una buena idea que se ejecuta bajo las dificultades en las que cualquier buen proyecto se ejecuta dentro de la administración pública. Es el tener que cumplir, esa necesidad de cumplir con temas de competencias, con exigencias propias de un proceso que luego va a ser auditado y que aunque no lo parezca, cuando se leen todos los documentos que se aprueban para la EDUSI, realmente son procesos muy rígidos. La EDUSI era una buena idea y era una mejor idea que fuera, no sé si aún está planteado así, pero en su momento se planteaba como parte del plan de ciudad. O sea, era no poner todos los huevos en la canasta de la EDUSI, sino que hubiera un plan de ciudad que pudiera desarrollarse más allá de la EDUSI y utilizar la financiación europea, que para eso está, para poner dinero en cosas que, bien por urgencia, bien por coste, es más fácil cofinanciarlas que financiarlas al 100% desde la Administración. Digo que era una mejor idea el estar dentro del plan de ciudad, porque la EDUSI eran 22 millones, el plan de ciudad eran 120 y no sé cuántos. Entonces, igual era mejor idea esa. Lo que pasa es que, como veremos después, pues el contexto a veces es el que es y se funciona de la manera en la que se funciona, y hay premuras y hay plazos y de repente pues hay que intentar ponerse de perfil. Digamos que yo conozco gente que ha intentado que sea lo menos posible, pero muchas veces para cumplir con estas exigencias pues es necesario obviar ciertas cosas que en otras circunstancias, y sobre todo desde fuera de la Administración, vemos que sería más fácil hacer de otra manera, pero porque tampoco tenemos ese peso de tener que ser los que luego gestionan o los que luego les auditan 22 millones de euros, que tampoco es plato de gusto que luego te digan que has hecho algo más con esa cantidad de pasta. ¿Qué es la EDUSI? Pues básicamente es una intervención sociourbana que pretende mejorar la calidad de vida. Yo creo que no es mucho más difícil que eso. Es poner dinero en el territorio, en la ciudad, en los barrios, para equilibrarlos y que de alguna forma la ciudad deje de ser desigual y se equilibre lo mejor posible, y para eso es para lo que se da el dinero. En su momento, en 2015 se hacen estos primeros talleres. He visto el diagrama que tenías ahí. Me acuerdo lo que costó, porque claro, nosotros somos sociólogos, no habíamos maquetado nada en nuestra vida y nos pusimos ahí a maquetar cosas, y hacer que eso encajara en un A3 desplegado era complejo para nosotros. Salieron cosas muy interesantes en ese proceso, entre ellas el debate del muro, por ejemplo, el debate del límite. Ese límite, o sea, ese muro, ¿por qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Tiene que permanecer ese muro? ¿No tiene que permanecer? Más en una estrategia, porque yo creo que la EDUSI estaba muy bien delimitada y muy bien justificada. O sea, yo ahí me rompo una lanza a favor del Departamento de Coordinación y cómo se hizo esa justificación de esas zonas, y cómo en el propio debate del muro estaba el propio veneno de la EDUSI, si lo que queríamos era conectar dos puntos, porque un elemento central estaba
envuelto en un muro que impedía el hecho de que pudiera ser un espacio por el que se pasara. Por el que se pasara, porque cuando hablábamos, ha hablado de las categorías, un poco de lo que se habló, pero a grandes rasgos lo que se pretendía básicamente era que entre un castillo y el otro lo que hubiera fuera corredores verdes que mejoraran la posibilidad de moverse peatonalmente, la cantidad de verde urbano y se mejorara el espacio público, con la idea de que eso fuera un elemento integrador en su propia ejecución, porque se podían hacer contratos, se podían hacer pues, empresa social, se podían hacer contratos de aprendizaje, de escuela-taller, se podían hacer muchas cosas a ese nivel, en lo que ya se llama, y se llamaba en ese momento, y de ahí viene el integrado de la SEDUSI, es el desarrollo local integrado, que es ver qué tengo a mi alrededor y con eso convertirlo en una potencia para desarrollar mi entorno. Eso es lo que para nosotros era la EDUSI cuando empezamos. La EDUSI y la participación tienen como dos escalas. Y yo creo que esto es importante tenerlo claro también. La EDUSI, por un lado, tiene su participación, es la participación a la que obliga la EDUSI y ahora mismo a la que obligan todos los proyectos europeos, que es que cuando tú la presentas tenga un proceso que respalde que la gente ha dicho que quiere lo que tú dices que se puede hacer ahí. Pero yo esto lo he visto desde un proceso como el que hicimos nosotros, con infinitas reuniones con el ayuntamiento de la época, entrevistas a todas las concejalías implicadas, 5 o 6 talleres con la gente, y también lo he visto con una encuesta colgada en la web municipal. O sea, el hecho de que Europa pida un proceso de participación nunca quiere decir que el proceso de participación que hay detrás de la presentación de un proyecto europeo sea de calidad. O sea, nadie audita ese proceso de participación, pero en el caso de la EDUSI de las Cigarreras yo creo que fue un buen proceso en el que ya creo que salieron cosas muy interesantes. Que luego se toman con el problema de que todo eso tiene que ver cómo se encaja en unas líneas de financiación y en unos capítulos presupuestarios que de por sí son rígidos. Y en una participación que de por sí es rígida, porque es cierto que existen todas las herramientas de las que habla Orquídea, pero esas herramientas, la convocatoria de esas herramientas, aunque sean orgánicas, al final siempre depende de la entidad convocante, que suele ser el ayuntamiento, y ya pasó con el Urban de la zona norte. En cuanto el ayuntamiento deja de convocar, se deja de participar. Entonces, por eso era tan interesante el tener un elemento que equilibrara esa participación, que a lo mejor era más administrativa, era más enfocada a proyectos, y tener una participación más enfocada al debate, ¿vale? Y sobre todo al convertir esas ideas que tenían que pasar un tamiz preciso para convertirse en proyecto de la EDUSI, poder devolverlas a la gente para ver si aún estaban como tenían que estar o si había que hacer ajustes o como mínimo explicar por qué esos ajustes se hacían. Esa es la otra participación, porque la participación es acción política, pero no es acción de los partidos políticos, es acción de la polis, es sentarse y hablar. Eso es básicamente la participación. En la administración pública la participación es gobierno abierto, es estar abierto a gobernar con los demás. Y eso es lo que hace que tenga interés cuando hablamos de proyectos integrados, cuando hablamos de proyectos colaborativos. Pero eso implica en los dos lados el estar abierto a buscar complicidades, ¿vale? A compartir, y como decía él antes, a compartir incluso la discrepancia. Y saber que está ahí, saber que va a haber espacios en los que no vas a poder tocar. Porque tú estás en una posición y quien sea que está trabajando contigo está en otra. Pero como mínimo es importante tener esa posibilidad de discrepar. Esto de buscar complicidades es importante porque, como decía Orquídea también, los técnicos pasarán, o sea, todos pasaremos porque aquí no se va a quedar nadie, ¿vale? Pero es importante el buscar complicidades que de alguna forma hagan la gotita malaya y aumenten
O sea, pongan en esta balanza en la que ahora mismo en los procesos participativos el contexto político pesa mucho y la cultura pesa poco, hacer que la cultura de la participación cada vez pese más y que de alguna forma no sea tan fácil el pasarse los resultados de un proceso participativo o incluso la propia participación o la obligación de participar por donde a cada uno le dé la gana. ¿Por qué digo lo del contexto? Porque yo creo que en el tema de las cigarreras el contexto es importante porque han pasado muchas cosas, han pasado muchas crisis políticas, muchos partidos políticos, muchos concejales, muchos de todos. Y al final también estar dentro de la administración desde el punto de vista de los funcionarios, hablaré en general porque tampoco los conozco a todos, pero tampoco puedo hablar por cada uno de los no sé cuántos mil millones de funcionarios que hay en España. Pero estar dentro viviendo estas idas y venidas de cosas que ahora son importantes, ahora dejan de serlo, ahora vuelven a serlo, ahora ya no lo son, no lo van a ser nunca, pues no es difícil porque eso implica adaptar tu práctica funcionarial a todos esos vaivenes. Que al final todos podemos ser el conde de Montecristo y decir, pues yo por aquí no paso, aquí está y me voy a mi casa. Pero todos, o los que menos, pagáis una hipoteca, un alquiler, coméis todos los meses, tenéis que pagar la universidad, que igual no estaba en esos talleres porque estaba pensando en cómo precarizar un poco más la educación o hacerla un poco más cara o que los másters costaran más dinero o que los asociados cobraran menos. Como todos tenemos esos gastos, pues tampoco le podemos pedir a los funcionarios que sean los más desprendidos. Y hay que ponerse también en el papel de estar ahí gestionando eso. ¿Qué es lo que pasa? Que al final hay cosas que a lo mejor no en estos contextos, porque la forma en la que hemos dicho que funciona, que es un relato, yo le quiero agradecer a Orquídea la franqueza y la sinceridad, es un relato fehaciente de cómo funciona, pero no la EDUSI de las cigarreras, o sea, cómo ha funcionado el urbanismo y cómo va a seguir funcionando el urbanismo seguramente muchos años en estos lares, que es aquí todo cabe. O sea, aquí traerme a alguien que ponga el dinero y haremos que quepa el Hermitage, el Louvre y vamos, y si hace falta ponemos una cigarrera encima de las cigarreras, porque así es como ha funcionado. Entonces, lo importante es que siga habiendo esa gotita, y esa gotita, por ejemplo, ha hecho que de repente aparezcan proyectos dentro de la administración de lo que se llama compra pública innovadora, que lo que pretende es que en vez de que un ayuntamiento concurse un proyecto, el ayuntamiento lo que hace es presentar un reto. A mí lo que me pasa es esto. Este es el problema que yo tengo. A ver cómo lo solucionaría aquí, cómo lo solucionarían ustedes. Eso es muy importante, porque eso es lo que se hizo básicamente o lo que se quería hacer con las EDUSIs. Que cuando sale la EDUSI, lo que haya ya venga respaldado por esos retos que ha definido la ciudadanía. Y ahora hay una figura, y esa figura va a estar en muy poco tiempo en la contratación europea de proyectos europeos, que va a ser funcionar así, no funcionar por proyectos, sino funcionar por retos. Porque si no, al final, si lo que hacemos siempre es contratar un plan director y un plan de usos, nunca saldremos de los encajes de un plan director y un plan de usos. Si lo que decimos es, yo en las cigarreras lo que tengo son estos 25 millones de problemas, ¿cómo lo solucionaría usted? Igual podemos salir de esas rigideces de un plan de usos o de un plan de lo que sea, de un plan director o de lo que sea. ¿Vale? Y ya está, yo creo que ya está bien. No ha sido para tanto. Tenemos, bueno, pues media hora de debate, así que, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Bueno, aquí una señora. Ahora, por favor, ser concisos, porque si no... Hemos tenido, como ha dicho Orquídea, hemos tenido una reunión por streaming. ¿Así mejor? Uy. Hubiéramos querido que fuera una reunión presencial, pero fue una reunión por vídeo. Y nos hablaron de 2 parkings enormes que se quieren hacer en cigarreras. Y se supone que queremos calmar tráfico y queremos
a ver, hay una realidad que al fin... Hay una realidad y es que para generar esos corredores verdes y esa accesibilidad que se pretende en las calles hay que eliminar coches de las calles. No sé, el tema de que se hagan aparcamientos en ningún momento se ha planteado, por lo menos yo así lo veo desde urbanismo, ya no sé la gestión que pueda hacer tráfico, que sean parkings rotacionales, sino que sean parking para vecinos, para que en el momento en el que se plantee eliminar coches de las calles se pueda plantear que esos parkings sirvan para que tengan servicio los vecinos. Yo voy a contar un debate que se tuvo y que todo el mundo... el debate que se tuvo con Poeta Quintana, yo me recuerdo las reuniones que tuvimos con vecinos, comerciantes se tuvieron debates para llegar a la solución que se adoptó en la calle. Los vecinos no querían que se quitara aparcamiento y los comerciantes querían al revés, los comerciantes no querían que se quitara aparcamiento y los vecinos querían que se quitara entero, porque entendían que, bueno, que comercialmente necesitaban el aparcar. Ese debate es un debate constante en la ciudad, pero siempre es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no das una solución al coche, si retiras coches de las calles, al final la gente también tiene que poder acceder. Yo creo que hay fórmulas que pueden compatibilizar todo. Perdón, lo digo porque el parking que está debajo del Perpetuo Socorro, debajo de Gómez Ulla, es un parking vacío. Bueno, es que ese parking es rotacional. Es que no es lo mismo un parking rotacional que de residentes, no tiene nada que ver. Yo creo que podemos poner el ejemplo del parking del Portón. El parking del Portón, que es un parking de residentes, tiene cola. La gente esperando a que se quede una plaza libre para poder tener parking de residentes. O sea, son conceptos diferentes. El parking rotacional genera movimiento de tráfico de coches, evidentemente, porque si es para aparcar media hora y salir y entrar, eso no... Y yo creo que el principal problema que tiene Alicante y que se concibió de una manera, porque el modelo urbanístico en ese momento, cuando se plantearon los aparcamientos en el centro de la ciudad, no era el que se tiene que tener a día de hoy, es que los parkings que hay en el centro de la ciudad son rotacionales. Entonces, muy metidos en el centro. Si tú tienes un parking como Alfonso el Sabio, Avenida de la Estación, Montañeta, que son todos rotacionales y que no dan servicio a los vecinos, evidentemente salen y entran coches con capacidad para 500 coches. Entonces, yo creo que el debate en su momento se planteó mal. Esos parkings deberían de ser para residentes y generar parkings disuasorios antes de entrar a la ciudad. Lo que se está planteando con cigarreras es dar servicio a los vecinos. Tener en cuenta que, por ejemplo, las calles de San Antón no cumplen accesibilidad a las calles de San Antón. Para que cumplan accesibilidad hay que quitar absolutamente todo el aparcamiento de San Antón entero. O sea, es que la sección de la calle no da. Es una cuestión de medir la calle y decir, es que la acera mide 90 centímetros, el coche ocupa 2 y el carril de circulación ocupa 3. O sea, y entonces los estándares medianamente sostenibles es como mínimo el 50% tráfico rodado y peatón. Entonces, si eliminamos todo el aparcamiento de San Antón, también generamos un problema. Con lo cual, yo creo que esos parkings van a dar solución para que podamos ser mucho más agresivos, digamos así la palabra, que tampoco suena, en eliminar aparcamiento en superficie para poder dar calidad al viario, porque el viario ahora mismo de ciertos barrios, Carolinas Bajas, Campamor, el propio San Antón, no tienen calidad. Las calles, calidad, me refiero a urbanística, ¿no? De desarrollo urbanístico. Lo que se ha planteado con esos aparcamientos, lo que yo tengo entendido, son parking para vecinos. ¿Y el de Lada? ¿Puedo...? No, quería preguntar para que el de Lada... El parking de Lada no es una gestión municipal, es una gestión de la Diputación. Pero usted estaba haciendo unas reuniones con... Nosotros hemos tenido reuniones por el tema de la parte superior, porque el diseño de la plaza es importante para conectar las dos zonas. La gestión que se vaya a hacer del parking, o sea, también estamos hablando de que no son, muy bien has dicho, y yo creo que es así, que mientras no exista en el presupuesto, no se materializa. Es difícil materializar algo que no está en presupuesto. En este caso, el debate sobre el parking de Lada todavía no está generado si va a ser un parking rotacional o si va a ser un parking para residentes. Tendrá que tener la compatibilidad de ambas cosas, porque es un parking lo suficientemente periférico como para evitar que la gente vaya al parking de Alfonso Sabio o vaya al parking de la Avenida de la Estación. Son parkings que cuando Alicante plantee tener realmente un centro peatonal, tendrán que en algún momento, cuando la concesión finalice o en los procesos de las concesiones, generar un cambio de esos aparcamientos. No son malos que estén, yo creo que lo malo es el planteamiento del uso que tienen. Sí, nada, yo
A raíz un poco de lo que ha comentado Jordi ha hablado de las limitaciones, ¿no?, que tienen muchos de los procesos propios, digamos, de gestión y ordenación que se han acompañado aquí, seguramente sea así, y seguramente haga falta como desplazarse hacia situaciones más interesantes, más ambiciosas de gestión en este caso, el patrimonio urbano, pero también hay que decir que las herramientas propias que movilizó este proceso también eran capaces de dar respuestas y movilizar preguntas y movilizar alternativas y gestionar estratégicamente cosas que no se han hecho así, ¿no? Efectivamente, el libro que tenemos nosotros recoge esta preocupación, nos recoge cómo efectivamente hay un problema de movilidad, probablemente hay algunos que nos posicionamos en la necesidad de realizar 2 parques subterráneos, uno en la zona del auditorio, uno en la zona de la Plaza de la Pipa, donde consideramos que tiene que haber una intervención realmente de calado para que funcione Cigarreras como un espacio realmente de transición entre San Antonio y Carolinas, entre los 2 castillos y demás, pero lo que entendemos en cualquier caso, y es algo evidente para cualquier persona que haya dedicado 6, 7, 8 años, como dedicamos la mayoría, a estudiar arquitectura, es que eso no se puede hacer sin un plan estratégico para todo el barrio, para todo el entorno. El plan director es eso. O sea, el plan director a lo mejor no se plantea a un reto abstracto como más amplio, que alcance como capas de ciudad que a lo mejor son también necesarias, pero es una herramienta que yo mismo he redactado planes directores, algunos de mis compañeros también lo han hecho, que permite pensar en conjunto este tipo de relaciones. Entonces, que se hable de 2 parkings subterráneos en el complejo arquitectónico de Cigarreras sin justificar cómo efectivamente se van a reducir la cantidad, como has comentado, pues exagerada, ¿no?, de parkings en superficie que hay en toda la calle Adolfo Blanch o en digamos, en las diferentes calles de toda la zona de Carolinas Bajas, San Antón, pues nos parece como nos entristece profundamente, ya no como ciudadanos que también, sino como profesionales, ¿no? O sea, al final, en los apenas 40 días, porque esto es una cosa que nos he señalado, que casi como hemos mostrado nuestro reconocimiento, que efectivamente el concurso fuera capaz de poner encima de la mesa cuestiones que eran relevantes, que era la redacción de un plan director para todo el área, el desarrollo, desarrollar, permite la posibilidad de recalificar suelos, convertirlos en zonas verdes, en usos dotacionales. O sea, era un concurso realmente relevante, pero así como señalamos esto, pues también señalamos que eso apenas se realizó en el tiempo mínimo legal para un proyecto de estas características, que se pueden imaginar es totalmente insuficiente. Y aún así, la mayoría de equipos fueron capaces de realmente hablar de esto desde una situación estratégica. Es decir, nosotros entendemos que hay que colocar aquí unos parkings o hay que hacer un proceso, digamos, de ordenación de la movilidad, porque efectivamente lo que se quita aquí se está poniendo allá, ¿no? Entonces, esto, bueno, nos entristece muchísimo. Nos gustaría pensar que efectivamente el plan director que se está ejecutando pues va a dar respuesta a esto y todavía no lo hemos visto. O sea, la imagen que vemos siempre en los medios, si os fijáis, como que traza así una barrera invisible, un límite invisible entre lo que son los muros y lo que es su exterior, y eso profesionalmente nos apena mucho. Gracias. Sí, claro, siempre nos toca el breve a los mismos. Gracias. Es así. Ya vengo a muchas y tengo que decirlo para que se corrija, si puede ser. 1950, el gran problema del tráfico en Alicante, 60, 70, 80, 90, hasta aquí. Problema del transporte público colectivo en Alicante, que es la madre del cordero. Amigos, no podemos pensar que los coches se sigan multiplicando y que vamos a facilitárselo poniéndole aparcamientos y en fin. Y todo eso mezclado con sostenibilidad, y me lleva a algo que se sale un poco, pero que va en la línea a lo mejor del texto y del pensamiento que hay aquí. Un libro escrito hace muchos años y que en la Universidad de Alicante se estudió, ya ha dejado de estudiarse, no sé por qué, a la Kant Apart. Un librito escrito por un no universitario sobre por qué Alicante responde como responde a sus problemas, mientras que llega a la democracia y hay ciudades de nuestro entorno que pegan un gran salto, como puede ser Murcia, como puede ser Albacete. Alicante ve deshacerse como azucarillos uno tras otro
todos los espacios y los edificios de su memoria. Agradezco no tener Alzheimer todavía, no sé si me llegará, pero desde luego la ciudad no me lo facilita, porque me está quitando los hitos de mi memoria, aunque fuera solo por eso. Entonces, Alacant Apart por un lado, y por lo que se refiere al plan estratégico, me alegro que lo hayas citado porque no conseguía acordarme de eso, sobre lo que discutimos tanto en años pasados, cuando empieza Barcelona y Alicante se permite decir que tiene un plan estratégico en aquel momento. Yo estuve en Valencia en un congreso donde llegó un técnico muy maravilloso a contar el plan estratégico de Alicante. Yo era concejala en aquel momento, me quedé bizca, pero bueno. Es decir, siempre son una especie de idealizaciones, que en este caso, y me alegro que Orquídea lo haya señalado, da la impresión de que también. Y que cuando un proyecto de la ciudad se pone sobre el escenario, enseguida se acumulan sobre él las idealizaciones, pues ahora el Hermitage, o no sé qué se les podía ocurrir cuando hace 2 años estuvo trabajando sobre la Británica, y la Británica sigue ahí ahora un poco olvidada y no se sabe muy bien qué va a pasar con ella. Y no se ha hecho el catálogo de protección, una serie de cosas que conviene decirlas. Entonces, yo estoy maravillada de que hayáis hecho este trabajo, he participado en él en la medida que he podido, y estoy maravillada de que arquitectos que, por desgracia, en las universidades han perdido esa titulación, ha perdido el contenido que tenía de materias necesarias para la formación de un arquitecto, como puede ser la sociología o la antropología o todo eso, en algún momento lo tuvieron. Sin embargo, hayáis sido capaces, yo pretendo hacer un estudio sobre eso con el grupito, si me dejáis, ¿no? y expresarlo. Y me alegro mucho de ver aquí a un sociólogo formado en la Universidad de Alicante, en sociología urbana, que parece que ahora ya tampoco está de moda en sociología. No sé, eso es. Entonces, bueno, pues nada, no hay que desanimarse. Esta ciudad es como se describe en Alacant Apart. Y esta ciudad ha tenido unos protagonistas del desarrollo urbanístico de la ciudad, hay que recordarlo, que pueden explicar por qué en este momento el transporte, o sea, años 50, digo, los problemas del tráfico, desaparecen los tranvías. Después viene una empresa que, bueno, pues ha puesto bodegas y todo lo que ha podido sacar de la riqueza de este pueblo, que se lo ha dado usando el mal transporte público que tiene y sigue teniendo la ciudad, primero radial, luego con frecuencias insólitas, y después pues todos esos problemas, porque vamos a ver, el desarrollo sostenible que descubrió, que se le ocurrió nombrar a aquella señora, y ahora resulta la sostenibilidad por todas partes, la defensa ambiental por todas partes, y la pobre Greta peleando por el calentamiento, y luego desciendes a lo local, o sea, esa es la reflexión de lo global, desciendes a lo local y eso no se está viendo. Entonces, lamentar que todos los esfuerzos que habéis hecho se queden plasmados en un libro maravilloso, pero yo le decía a un arquitecto de otras cosas que está haciendo, escribe un libro, sí, maravilloso, lo van a leer 4 y no va a tener ninguna presión social, porque lo de la participación ciudadana es algo serio, profundo, y yo me alegro eso de que un sociólogo esté trabajando en esas cosas, y si no se cambia, esta ciudad no va a cambiar. Y ahora, por último, sí, tengo que decirle al ayuntamiento que la publicidad de estas actividades que estos muchachos han hecho, respaldada y financiada en parte por el ayuntamiento, no haya tenido visibilidad en la ciudad. ¿Cómo va a saber la gente lo que es la EDUSI si ni siquiera sabía que estaba pasando lo que ha pasado durante el verano en las cigarreras? Yo soñaba cosas y las dije allí, pero luego vi que eran imposibles porque iba muy poca gente, claro. ¿Por qué iba muy poca gente? Porque no se enteraban. Yo pido y voy a hacerle 2 sugerencias al concejal. Una, pizarras electrónicas por la ciudad, por favor, que expliquen las cosas que están pasando y que todo el mundo las pueda ver, que todo no está en el ordenador ni en el móvil. Y 2, una brigada de intervención rápida para que no sigan desapareciendo los hitos urbanos de la memoria. Digo urbanos, no ya políticos, ni de la guerra, ni nada de eso. Urbanos, por favor, porque es que cada día nos quedan menos cosas. Bueno,
Gracias. A ver, el libro al que se refiere María Teresa, Alacant Apart, es de un autor ya fallecido, un personaje entrañable que fue José Vicente Mateo, y es un librito que sigue teniendo vigencia para empezar a entender, a saber cómo somos, escrito hace muchos años y que sigue, insisto, sigue teniendo vigencia porque no hemos cambiado. Bueno, perdón, ¿quieres hablar? Sí, claro, bueno, yo creo que alusiones. Sí, yo creo que hay una cosa rápida y yo creo que el principal problema, y eso lo tenemos todo claro, que al final, y lo habéis apuntado a varios, la EDUSI no puede ser un plan de ciudad, ni un plan director puede ser un plan de ciudad. Yo creo que el principal problema que tiene esta ciudad es que tenemos un plan general del año 87. Yo tenía 2 años en el año 87. O sea, quiero decir, al final ese plan general es el que cuando llega cualquier cuestión o cualquier financiación se tiene que improvisar en la administración y los técnicos hacen encajes porque los políticos pasamos, pero los técnicos siguen siendo los mismos. O sea, que al final hay ciertas cuestiones que son muy técnicas y que tienen que ver con la ciudad que de alguna manera no se toman las determinaciones a lo mejor que todo el mundo considera porque la administración funciona de una manera distinta cuando estás... Yo he sido arquitecto fuera y luego he estado en la administración y no funciona igual. O sea, el ámbito privado es una cuestión y el público es una cuestión y luego la administración pública es otra. La realidad de los dos mundos es que probablemente la administración está tan obsoleta que no da respuesta rápida a los cambios que se producen en la sociedad y eso es una realidad. O sea, ahora vamos a intentar iniciar un proceso para hacer un plan general que va a tardar 8 o 10 años en estar aprobado cuando dentro de 8 o 10 años ya no pensaremos como pensamos hoy mismo en esta mesa y en estos debates. Yo creo que eso es una reflexión que tienen que hacer todas las administraciones, no solo el Ayuntamiento, porque al final la Administración de la Generalitat es también partícipe en todos estos procesos y yo creo que es una cuestión que se tendría que plantear el dar en rápida cobertura. Estoy de acuerdo que hay que hacer planes directores. Los planes directores es lo que es una herramienta rápida. Nosotros hemos hecho uno en la zona de la playa de San Juan y hemos hecho un convenio incluso con la Universidad de Alicante, con el Departamento de Urbanismo, para tratar temas de la zona del Pla y Carolinas, que los chavales han estado estudiando toda la zona. Porque yo creo que es necesario que la universidad participe en la administración, porque la administración al final se queda obsoleta, o sea, no se renueva y yo creo que el foco de renovación es la universidad, o sea, al final las cosas pasan en la universidad. Pero independientemente de todo esto, creo que tenemos que buscar herramientas, que no sea el plan general, evidentemente hay que desarrollarlo, hay que sacarlo adelante y hay que tener una visión y esa visión pormenorizada del plan general tiene que ser mucho más ágil y una de las herramientas pueden ser los planes directores que estáis hablando porque es que la realidad del día de hoy es que cuando tú vas a hacer no se puede construir algo si no está marcado urbanísticamente. Nos puede parecer, luego partimos a la realidad de hoy día, es que podemos plantear un uso concreto en las cigarreras que si urbanísticamente no está en el plan general no lo podemos poner, porque legalmente no lo podemos poner. Entonces, creo que esas cuestiones que a lo mejor se escapan al planteamiento de los vecinos es lo que debemos de entender, que la administración tiene que ser más ágil. Es que cierran a las 10. Entonces, por favor, hacer las preguntas rápidas. Buenas tardes o buenas noches y muy agradecida por por poder hablar. Es que yo le voy como tengo aquí al de urbanismo, yo no sé, he entrado tarde y perdón porque ni sabía que había esta reunión, de la cual me alegro enormemente, doy las gracias a todo lo que se ha hecho de cigarreras y le voy a preguntar, el Castillo de San Fernando, que le han gastado un dineral, yo escribo, no soy de Alicante, y escribo y digo, ¿cuándo van a hacer una accesibilidad para esa zona? Porque, mire, Sargento Bahío, conozco gente que está, no es fuera de, termino enseguida, inmovilizada, no tenemos comunicación, solamente hay Benito Villegas 2, como digo yo, o te tocas la suerte en la tómbola o vas al cementerio. ¿Cómo va esa gente abajo? ¿Cómo se comunica con la ciudad, con las cigarreras para poder asistir? No hay posibilidad. Yo conozco gente con silla de ruedas que no puede subir ni bajar. ¿Por qué no hacen un autobús de circunvalación que comunique? El Castillo de San Fernando es el olvidado, ¿eh? No sube la gente.
No hay comunicación. ¿Cómo vamos al Castillo de San Fernando, la gente? Rafa, tú ibas a hacer una pregunta. Y rápida. perdone Venga. que haya ocupado esto. Rafa, una reflexión muy fácil, muy rápido. Bien. María Teresa, dicen que las pancartas luminosas parece que están contempladas y tienen que colocarse en zonas. Venga, vale. Vale. Algún día. Yo quería hacer una pregunta súper concreta que es un poco... o sea, ¿a quién miramos cuando montamos como estos planes y con todos estos procesos de ciudad? ¿Qué referencias tenemos? ¿Qué otras ciudades son los modelos? Y así como súper concreto, ejemplos que salen como en estos debates de otros procesos que nos parecen ejemplares y que nos interesa absorber o no. A ver. Es que yo creo que hagan las preguntas todas y luego intento responder a... Sí, no. Ah, vale. A ver, Jordi, tú. Corriendo. Primero tú, que me acuerdo más. ¿Qué planes, qué ciudades? Yo no miraría ninguna porque lo que hay que mirar es el contexto, porque si tú miras Barcelona Superilles, no funciona como tendría que funcionar y no funcionaría aquí. Si tú miras los planes que hace Jangel, en los que toda la gente que hay en el espacio público es de la misma clase social, sonriente y fantástica, tampoco va a funcionar en la zona norte. Entonces lo que hay que hacer es un plan que esté vinculado a donde va a desarrollarse. De lo que hemos dicho antes, ¿cómo solucionar temas de que la gente quiera usar menos el coche? Con un mejor transporte público. Y si es gratis y tiene y se mueve mucho, la gente cogerá menos el coche y entonces el parking de Osorio tendrá sentido, porque si no, uno lo que quiere es llegar cuanto antes con su coche y aparcarlo lo más cerca posible. Se pueden buscar espacios de gestión alternativa antes de definir una obra que va a costar un dinero. Ya sabéis que un parking subterráneo, conforme vas bajando, vale más pasta. Se pueden ver de modificar concesiones. Yo creo que se podrían hacer muchas cosas y sobre todo algunas cosas relacionadas con parkings que son rotatorios. Igual es interesante hacer una gestión horaria también, de decir, bueno, pues que sea rotatorio hasta un momento X y que luego cambie. Creo que se pueden hacer muchas cosas. El tema de los contextos y las propuestas ambiciosas como las que puede haber ahí es que muchas veces los contextos no permiten propuestas ambiciosas porque complejizan el desarrollo de lo que para otras personas tiene que ser fácil de desarrollar, y eso es terrible, pero muchas veces pasa así. Y los planes, lo último, los planes directores, yo creo que son importantes, pero tenemos un edificio que es una cosa muy concreta, tenemos un entorno que es una cosa muy concreta, y lo que haría falta realmente es tener claro lo que es una estrategia de ciudad que tendría que estar por encima incluso del plan general, porque como dices tú, el plan general de aquí 10 años cuando se apruebe, nosotros hace 8 años que estamos aprobando un POUM en Sant Quirze del Vallès. Todo lo que dijimos en su momento que iba a pasar en Sant Quirze del Vallès o ya ha pasado o no pasará nunca. Termina tú, Adrián, sé muy rápido porque estamos ya fuera de plazo. Lo que decías de los procesos participativos, yo pensaba que hablabas en general de dónde mirábamos. Yo creo que depende del contexto, lo ha dicho muy bien, se mira hacia unos sitios y otros. Yo creo que nadie inventa nada de cero. O sea, al final el urbanismo de Barcelona funciona muy bien, Valencia también está haciendo un urbanismo que funciona bien. Yo creo que al final es una cuestión de ver dónde se están haciendo cosas bien y dónde se están haciendo y dónde se está fallando, intentar copiar aquellas cuestiones que puedan encajar dentro del modelo que se pretende para la ciudad. El tema del Castillo de San Fernando es que yo no llevo movilidad, entonces no puedo responder a esa cuestión, pero evidentemente sí que hay una cosa que se ha tenido claro, y es que yo por lo menos desde mi área es que el patrimonio de la ciudad es una de las cosas que sí que importa ahora a urbanismo. Yo no sé en otros momentos si ha importado o no, pero en esta legislatura yo soy el responsable de urbanismo y le puedo decir que sí, porque uno de los objetivos fue aprobar el catálogo de protecciones y se consiguió aprobar en tiempo y forma, y estoy peleando por muchas cosas de patrimonio que yo creo que la gente, Concejal, los planes de gestión para los castillos. Pero no podemos seguir. No, los planes, no te digo nada. Estas personas han terminado su jornada de trabajo, por favor. Vamos a terminar, ¿eh? Estas personas tienen que irse a su casa a descansar, ¿eh? Entonces, muchas gracias en nombre de Jorge y mía. Muchas gracias a todos. Y seguimos.